3, 2, 1, acción. Hey, celotes, estamos en un nuevo capítulo acá y seguimos con Pastor Miguel. Vamos a poder hablar hoy día acerca de principios del crecimiento. Este es un tema muy importante y vamos a aprovechar que estamos aquí con Pastor y disfrutando de su tiempo un poco para poder tener claves, Paz, acerca Ya. de el crecimiento y cómo las personas pueden utilizarlas para llevar a otro nivel su vida espiritual. Entonces, primero queremos que nos cuente un poco acerca de su vida como pastor, cómo es que usted lleva su discipulado y cuánto tiempo ya es pastor, cuántas células tiene, un promedio de cuántos miembros, más o menos. David, otra pregunta que he visto que muchos hermanos se hacen: ¿qué hace Pastor Miguel para tener la red más grande dentro de la iglesia? Sí, yo estoy seguro que es una de las redes que está punteando ahorita y eso es muy bueno, Paz. Por favor. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Yo estoy pastoreando 2 años. 1 año de obrero, también, ya estaba con la red. Y ahorita somos algo de 40 células. Ahorita, entonces, normalmente del culto de jóvenes viene un promedio de 100 personas. Para mí es un número que no coincide mucho con la cantidad de células que tengo. Ya deberían venir un poco más. Eso es un trabajo que tengo que hacer con mis discipuladores. Y la otra pregunta era... su experiencia, ¿no? ¿Cómo usted vive ese tiempo de discipular a los chicos? Antes, cuando asumí la red, que Paz William multiplicó, o sea, el primer paso que todos debemos hacer es la comunión, ¿no? Invertir. La célula pasa por 4 etapas: comunión, edificación, evangelismo y Consolidación. multiplicación. Ah, ya. ¿Ya? Entonces, la primera etapa es comunión, formar alianzas, formar lazos, formar alianzas, porque donde hay alianza, las cosas son más fáciles. ¿Ya? Donde hay alianza, hay un amor genuino entre los hermanos, discípulos, donde las células, por ejemplo, mis células son mis discipuladores. Entonces uno tiene que formar alianza con ellos. Y algunos ya, incluso cuando yo era discipulador, muchos eran mis líderes, ¿no? Los que son discipuladores ahora. Entonces ya formaba alianzas de ese tiempo, ¿no? Eso, formar alianzas. De ahí 2, comenzar a 2 es evangelizar, comenzar a 3 personas, invitar, animarlos a que inviten. 3, consolidar, o sea, dar alimento para que esas personas maduren, crezcan y ya pues multiplicar, ¿no? Entonces, en mi caso, hoy por hoy, ya es una etapa diferente para mi vida, porque ya no estoy invirtiendo al 100% porque ya tengo otras responsabilidades también. Entonces a veces estoy viajando así, y a veces ya tengo programados algunos viajes durante el mes, así, entonces todo eso. Entonces ya mi tiempo ahora con mis discipuladores son solo mis reuniones y bueno, algunos ya no tengo a veces tiempo de comunión con ellos por algunas responsabilidades, pero como ya tengo un tiempo con ellos trabajando, ellos también hacen sus cosas, ¿no? Trabajan ya según lo que hemos aprendido antes. Pero en ese tiempo, cuando yo comencé, lo primero que hice fue formar lazos, formar alianza. Yo creo que entonces ese es un tip, ¿no? Porque yo vi que cuando, por ejemplo, algún discipulador se va, algún líder ya multiplica, la célula, el discipulado, hasta la red se puede sentir un poco vacía, ¿no? Porque se han encariñado tanto con esa persona. Entonces un tip bueno, se podría decir, es tener alianzas, ¿no? Formar alianzas con esas personas. Formar lazos, formar alianza. Lo primero que todo líder o todo discípulo que está empezando un discipulado tiene que hacer. Sí, en mi tiempo que estoy aprovechando ahora para poder compartir a través de los podcasts, yo me he dado cuenta de que la mayoría de personas no tiene un crecimiento de la manera adecuada y esto se debe a que ellos no invierten el tiempo suficiente para que puedan empezar a algo, ¿no? Nosotros sabemos todos aquí que el principio de todo es la oración, pero ¿Ya? Muchas personas no tienen crecimiento porque su vida de oración no acompaña a ese deseo. Yo le voy a dar en 3 pasos cómo poder crecer. Lo que aprendí también de Pastor Luis, así, una mentoría que le hice el otro año. 1 es un deseo en el corazón. ¿Ya? A veces Dios habla a las personas colocando imágenes en el corazón.
De ahí le dice que Dios le dijo a Abraham, ¿no? Serás padre de naciones, de multitudes. Y eso fue sembrado en su corazón. Entonces Abraham tenía, con el pasar de los años, cuando no nacía Isaac, tenía que soñar eso, ¿no? Lo que había en su corazón. Y a veces cuando su fe desmayaba así, no creía porque ya pasaba años, Dios le decía, entonces mira las estrellas, entonces mira la arena, cuenta. Entonces, todo principio de crecimiento tiene que partir por un deseo en el corazón, el deseo de crecer, el deseo de avanzar. Porque si no hay un deseo en el corazón, o sea, no hay un inicio, pues, para poder crecer. Entonces, todo líder tiene que tener en su corazón el deseo de querer multiplicar sus células. Si tiene un llamado pastoral, muchos líderes lo tienen, gracias a Dios. Entonces, deseo de ser un pastor, ¿no? ¿Sí? Entonces, mi célula va a ser una red, un día. 2, entonces, ese deseo en el corazón nos hace hacer algo en lo espiritual. ¿Y qué podemos hacer en lo espiritual? Orar, entrar a tiempos de ayuno, vigilias. O sea, porque ya Dios puso un deseo en mi corazón, entonces ya pues comienzo a orar, a pedir eso, a declarar eso, ¿qué va a pasar? Y 3, el ámbito natural. Entonces, si tengo un deseo en el corazón, comienzo a orar, a ayunar en ese camino, en esa visión que Dios me ha dado, entonces comienzo a hacer las cosas, eventos puentes, evangelismos en las plazas, ¿ya? Comienzo a decir, chicos, hoy hay tiempo de comunión, vengan. Entonces, esos 3 caminan. Entonces, si yo tengo un deseo en el corazón, estoy orando, ayunando, pero no hago nada en el ámbito natural, ¿creceré? No estoy diciendo. No. Pero si los 3 lo hago, entonces es una explosión y vas a poder crecer, vas a avanzar, vas a multiplicar, vas a crecer, multiplicar. Pero no va a ser, obviamente, no, no, es un camino, obviamente, ¿no? Yo me acuerdo que las vigilias que yo quería crecer. Porque lo único, como te comenté en el anterior video, lo único que yo tenía en ese tiempo era la obra de Dios, no tenía nada más. Incluso hasta ahora, ¿no? Todo lo que tengo hasta ahora, tanto naturalmente, es por la obra del Señor. Y decía, Dios, quiero crecer. Dios te has puesto un llamado en mi corazón, quiero ser un pastor. Entonces, decía, entonces, ¿me darán discipulados? No, pues, tiene que salir de mí, de lo que Dios está haciendo a través de mi vida. Entonces comencé a tener vigilias. Cada 3 viernes era una vigilia. Y las primeras... ¿Una vez? No, cada 3 semanas una vez. O sea, 1, 2, no, y a la siguiente fecha que caía, sí, era. Y yo me acuerdo que comenzamos a hacer vigilias en el local de la iglesia. Como a veces cuidaba la iglesia ahí. Y la primera vigilia que fueron con 8 personas de mi discipulado. Y después comenzó a crecer. Alquilamos el restaurante de al frente de la iglesia, llenamos. De ahí nos fuimos a un local por Sexto de San Sebastián y los llenamos. Y la gente venía. De ahí comencé a hacer vigilias en los locales de encuentro. ¿En Vino Nuevo? Sí, y la gente venía. En pandemia. Y pucha, dije, no, que había un deseo, ¿no? En mi corazón, lo que Dios había puesto, ¿no? Entonces comenzamos a orar y consecuentemente también las células comenzaban a fortalecerse. Todo eso pasó un proceso, obviamente, ¿no? Porque no fue de la noche a la mañana, un camino. Y esos 3 componentes son muy importantes, muy importantes. Un deseo en el corazón, comenzar a hacer algo en el ámbito espiritual, orar, declarar, profetizar, hacer vigilias, ayunar. Y 3, hacer algo en el ambiente natural, eventos puentes, llamar a las personas, cultos, comuniones, todo eso, ¿no? Y eso nos va a ayudar a crecer en la obra, así numéricamente, ¿no? Claro. Tiene mucha razón. En realidad, muchas de las personas ora por tener discípulos, ¿ya? Ora porque quiere crecimiento, pero no hace nada más para crecer. O a veces no oran y hacen todo, ¿no? Les llevan a comer pollito, la mejor pizza. Yo digo, ya, pero el ámbito espiritual está faltando. Entonces, tal vez vienen porque las cosas que estás ofreciendo, porque es una bonita casa, o porque ven una buena peli, ¿no? Pero al momento de decir quiénes quieren liderar, no hay respuesta, porque falta ese ámbito espiritual, ¿no? De orar. Yo creo, ¿no? Que hoy en este tiempo muchos líderes están siendo engañados, ¿no? Diciendo con la mentira, no hay tiempo para orar. Pero te digo algo, tenemos tiempo. Yo sé que nuestra vida es ahora más ajetreada que antes y que ahora el tiempo incluso pasa más rápido, pero todo aquel que quiere algo siempre se da un tiempo. Es como que alguien cuando quiere entrar en cortejo o está en cortejo. Es sagrado el tiempo que va a querer estar con ella.
De alguna u otra va a sacar tiempo, va a salir más temprano del trabajo, se va a bañar, todo va a ser para sacarla. O para ir al cine, ¿no? Va a separar ese tiempo. Entonces, de alguna u otra manera, tienes que separar un pequeño tiempo. No te digo horas. Si puedes verlo horas, gracias, gloria a Dios. Pero no es que Dios vea las horas, ¿no? Lo que Dios ve es el corazón, pero disponer un tiempo. Mañana o en la noche o en el tiempo de oración de la iglesia, pero disponer un tiempo para poder orar. Cuando tú oras, dejas que Dios haga las cosas, ya no eres tú. Y es Dios obrando, ¿no? Porque la obra de Dios es sobrenatural, no es natural. Yo no Sí, puedo... en eso tiene mucha razón. En eso tiene mucha razón, Paz. Como comentaba, ¿no? Hay muchos chicos que se escudan tras del hecho, por ejemplo, de que son tímidos o no saben qué decir. Oye, háblale, ¿qué le digo? Entonces, la mayoría de las personas no equilibra bien el hecho de tener una vida espiritual y el empezar a hacer las cosas, ¿no? Incluso en la Biblia hay un versículo que dice que Dios te da tanto el querer como el hacer. Y entonces ese te convierte en una persona que oye el llamado del Señor y hace las cosas de la manera correcta. Entonces, Claro. yo pienso que un principio dentro del crecimiento es, como usted dice, ¿no? Generar alianzas en las personas. Porque nadie va a caminar al lado tuyo si es que no Claro. inspira confianza, ¿no? Claro, Que no hay un lazo básicamente que es los eso, une. confianza, porque mira, viene alguien desconocido, me invita a comer. ¿Qué confianza hay para contar lo que estoy pasando, no? Pues es con el que paso un determinado tiempo de mi semana, aparte de la célula, de los cultos, entonces hasta al principio podría ser malo, quizás porque, o sea, porque las personas vienen porque, no sé, mi amiguito está, pero después también Dios utiliza lo malo para lo bueno, ¿no? Dice que entonces él comienza también a enamorarse también de la misma manera por el Señor, ¿no? Y es algo muy importante por lo cual debemos orar, que es enamorarnos de Dios, en realidad, que es nuestro primer amor, y volver a ese primer amor, que en la Biblia también nos exhorta a volver, ¿no? Ujú. Sí, eso es muy cierto, Paz. Y en realidad, una experiencia, por ejemplo, que yo tuve acerca de liderazgo y de crecimiento, es que yo empecé a liderar una célula en pandemia, era líder en entrenamiento de un amigo mío, y entonces nosotros empezamos a crecer. La célula empezó con 3 personas, pero empezamos a crecer duro. Un tipo ya éramos 30, 40 personas en el Meet, era chévere, ¿no? Sentías cómo está el poder de Dios. Y entonces él agarra y me dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a planear la multiplicación para de acá a un mes, que esto y que el otro. Llega el mes y a mi fiesta de multiplicación por Meet entran como 50 personas y estaba feliz. Al miércoles siguiente que teníamos que hacer la célula, de las 40 personas que siempre entraban, entraron 30. Y dije, tengo un buen número, acá es, dije. Dicho sea de paso, yo no conocía a nadie. Yo estaba liderando. De las personas que estaba liderando, conocía a 3. Ya, Silvana, que estaba ahí porque ya veíamos un proyecto como en la célula juntos. Y después estaba mi hermano y un par de amigos. ¿Ya? Y luego tenía otros amigos que no eran de Cusco, pero yo, como era por mí, te aprovechaba y los metía, ¿no? Entonces agarro y al siguiente miércoles ya entraron 20 personas y así fui disminuyendo hasta que en mi última célula por mí solo éramos 5 personas. Wow. Entonces yo estaba entrando en depresión y en frustración porque dije, tal vez esto no es para mí, entonces tal vez lo mío es el alcohol y me estoy equivocando. Entonces, claro, dije, estoy a tiempo de regresar. Entonces yo agarré y me puse a orar y empecé a creer fielmente de que yo no era amigo de las personas que venían a mi célula. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Cambiamos de célula presencial y yo agarré y me involucré con los chicos y me volví amigo de todas esas personas. Claro. Entonces, ese Mejor. es el tiempo, que desde las 5 personas que iniciamos mi célula en físico, llegamos a tener una célula de 30 personas más o menos, ¿no? Y crecimos duro. Y yo podía jactarme de decir que a mí me pregunte por cualquiera que está en ese lugar, de las 30 personas de mi célula, que me pregunte por cualquiera. Y yo te voy a decir cómo es él, a qué se dedica, qué hace en su tiempo libre, porque yo me ocupé en ser su amigo. En conocerlo. Yo creé esas alianzas Eso se llama conmigo. pastorear personas, Entonces, ya cuidar saben, toda la personas. información acá con... Entonces sí, es muy cierto lo que usted dice, Paz, ¿no? Que uno no va a crear alianzas con nadie que no conozca. Y lo que decías tú, Cris, o sea, nadie va a venir y te va a decir estoy triste si no confía en ti, ¿me entiendes?
Ahora, otra cosa, Paz, que también es bueno hablar, es que hay muchas personas que quieren, por ejemplo, crecer dentro del Evangelio, pero la cara no les acompaña. Y no habla de que sean feos, Sí, no, porque la cara de serio. Tienen una cara de serio, o sea, tú lo ves y dices, no, ese man es antipático, ¿qué le voy a hablar? Entonces, ¿por qué? Se ha topado seguro, Paz, con personas que son así, extremadamente serias o cortantes. Parecen. Hasta que Te entras en confianza, ¿no? Son flemáticos, pues, están pensando todo el rato. Están pensando. Ya, y bueno, hay pues, ¿no? Pero yo pienso, ¿no? Que una de las cosas que nosotros debemos tener es dominar nuestras emociones, siempre, ¿ya? Dominar esas cositas, sabes que algunas personas hacen que estén un poco alejaditas, ¿no? Dominar en Dios y dejar que el Espíritu Santo nivele nuestros temperamentos, ¿no? Para poder hacer la obra del Señor. Porque tampoco podemos ser, muchos dicen, no, el colérico es un líder nato, sí, pero el colérico comete muchos errores. Impulsivo, cosas así, exhorta porque no le pareció. Y le hace daño también con su exaltación, ¿no? Ay, que es un líder, no, hay cosas que el Señor tiene que moldear en nuestras vidas, ¿no? Y si alguien que es muy serio, así, o alguien que es muy gracioso ahí, también, ¿no? Son cosas que el Espíritu Santo, cuando uno es lleno del Espíritu Santo, nuestros temperamentos se nivelan. Son extremos, Sí. ¿no? Que uno no debe tener. En cambio, los alegres no nos toman en serio, ¿no? Por ejemplo, hay personas que son tímidas, pero cuando uno es lleno del Espíritu Santo recibe un coraje, una valentía, una osadía de Dios para predicar, así, ¿no? Entonces, base, presencia de Dios y ser lleno del Espíritu Santo si alguien quiere liderar una célula y buscar eso constantemente, ¿no? Claro. Eso te ayuda bastante. Pastor, No, te ayuda en todo, pues. Pastor, cuando usted llegó a la iglesia, ¿cómo era su carácter? Yo cuando llegué era tímido y colérico, porque renegaba así de algunas cosas. Ajá, y un poco, porque en el colegio, ¿qué voy a exponer, hermano? En el colegio sudaba bastante, ¿qué me paraba? No, y era difícil, ¿no? Pero cuando comencé a caminar en el Señor, fui lleno del Señor, así todo eso comenzó a mejorar en mi vida, ¿no? Hay muchos líderes que están en los colegios, que son líderes que exponen en sus colegios, no tienen ese problema. Está en la U, ¿no? Exponen, se paran, comparten, hacen todo, ¿no? ¿Por qué? Porque su temperamento ha sido controlado por el Espíritu. Claro, luego termina y dice, agacha tus cabezas. No, ya vamos a orar. Ajá. Sí, son situaciones que uno tiene que experimentar, ¿no? Entonces, usted de lo que era una persona tímida, pasó a ser una persona que su temperamento era más taimado, más controlado. Más controlado, pero colérico también. Un poco gracioso, pero hoy ya como que creo que estoy mejorando, ¿no? Ya no soy tan tímido como antes, ¿no? Ajá. Pensé que iba a decir mejorando en lo gracioso. Sí, soy sanguíneo. No, sí, un poco, creo que sí. Mi esposa también se ríe bastante conmigo. A veces la hago renegar. Sí, es algo innato que tenemos en hacer renegar a las esposas. Pero bueno, pastor, en realidad yo pienso de que Jesús no era una persona que tenía la cara larga, ¿no? No. Porque en la Biblia dice, hay un versículo específico que dice, dejad que los niños vengan a mí, ¿no? Entonces, un niño no se va a acercar a Claro. tener una cara de idiota, pues, ¿no? No, corta esa parte. Se puede acercar, o sea, en la vida, ¿no? Entonces yo pienso que todos hemos sido llamados a tener el carácter de Cristo. Las personas siempre malinterpretan que carácter es una persona que siempre está ahí gritando, ordenando. No. Es una persona dominada por su temperamento. Ujú. No tiene carácter para dominar su temperamento. El carácter es el que domina temperamento. Claro. Y Jesús era una persona que tenía todos sus temperamentos nivelados. Era impulsivo, no impulsivo, tenía coraje, osadía en algunos momentos. Era sanguíneo, amigable, hasta tal vez hacía algunas bromas con sus discípulos en algunos momentos. Lloró también. Yo creo que sí hacía eso. A veces tal vez estaba en silencio, ¿no? Cuando veía en los evangelios narra que Jesús vio a la multitud, tuvo compasión, lloró, pensó, ¿no? Entonces, el trabajo del Espíritu Santo en nosotros es nivelar esos temperamentos. ¿Cuándo? Cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando constantemente estamos creciendo en Dios. Y esos temperamentos son nivelados y eso nos ayuda también a nosotros, ¿no?
para poder dominar nuestros temperamentos, ¿no? Y poder crecer en Dios. Y no poner la excusa, no, es que soy tímido, no voy a liderar. No, es que soy esto y no puedo. No, podemos. Se puede. Uh-huh. En base al crecimiento, una pregunta. Una persona, todos hemos sido llamados a liderar, bueno, a tener discípulos, a engendrar hijos, ¿no? Pero es normal que una persona quiera predicar, pero no busque ser pastor. Claro, es normal. No todos van a ser pastores, ¿ya? Pero todos pueden hacer discípulos. En la iglesia en la cual estamos, que es una preciosa iglesia, nunca he pisado otra iglesia, gracias a Dios. Yo agradezco a Dios por haber llegado allí. En nuestra visión incluso dice, ¿no? Tanto en nuestra visión como iglesia y en 1 de Pedro capítulo 2 dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Y nuestra visión dice que todo miembro es un ministro. No hay el clericalismo, que solo algunitos, todos. Toda persona que llega a la célula es un gran líder en potencia. Y eso un líder tiene que descubrir y explotar eso en sus chicos, ¿no? Decir, este es un hombre de Dios, va a crecer todo, ¿no? Pero si un líder no invierte, obviamente nunca lo va a averiguar, ¿no? Pero toda persona en nuestra iglesia puede ser un hombre de Dios. Y si no, ser hombre de Dios no es ser un pastor, tal vez hay un hombre que va a ser un profesional, casado con su matrimonio y que sigue predicando, tiene un discipulado, está creciendo, multiplica, es un hombre de Dios. Claro. Un empresario, claro. Un hombre de Dios. Hay hombres de Dios, no todos son llamados a ser pastores. Y no crean que solo pastores son hombres de Dios, no, todos. Toda aquella persona que está cumpliendo lo que el Señor dijo, entonces es un hombre del Señor, pues. Sí, eso es muy cierto, Paz, porque por ejemplo, mi círculo de amistades no es el mismo de Cristian, el mismo de usted, ¿no? Entonces, Cristian no va a venir a predicar a mis amigos, ¿no? O sea, la persona más cercana a ellos soy yo, claro. Y el que tiene más acceso a ellos tiene que ir, pues. ¿no? Claro. Entonces, a eso se refiere también la Biblia, con que todos hemos sido llamados para ser ministros. Todos. Yo tengo otra duda, ¿no? Hay personas que creo que Dios también reparte los dones, ¿no? Y cualidades que un líder innato debe tener y que las tienen, pero sin embargo no asumen la celda o no quieren asumir una celda. O sea, ¿cómo podríamos motivarlos a nosotros, como hijos de Dios, a que ellos puedan liderar o hacerles entender que todos estamos llamados a liderar? Ya, no pueden forzar a nadie a hacer algo que no quiere, ni Dios hace eso. Claro. Ya, incluso si tú te vas a casar, tú eliges a la persona con la cual te quieres casar. Dios no se mete en eso, Dios solo bendice, si es que está en el principio. El líder, más que hablar, el líder tiene que inspirar. Un líder inspira a las personas. Si un líder, al hacer su célula, al compartir en su día a día, y sus miembros de célula ven y en su corazón hay un deseo, yo quiero ser como él, está haciendo un trabajo excelente. Porque ni siquiera va a ser necesario que diga, ¿con quién multiplico? No. Los mismos chicos van a decir, yo quiero. Entonces un líder no puede forzar a nadie, ni el Señor fuerza a nadie, pero puede inspirar, ¿no? Puede inspirar a ser un líder, ¿no? Y eso muestra en la alegría, todo como lo expliqué en la teoría del descanso, todo eso, ¿no? Porque un líder de célula tiene otros privilegios, pues. Puede entrar en cortejo, recibe honra en su cumpleaños. ¿Quién no quiere recibir honra en su cumpleaños? Una cosa es el cumpleaños de un miembro, ¿no? Está la célula, pero cuando el líder cumple años, toda la célula viene. Es más, su discipulador viene, su pastor viene, wow. Una cosa es que, digamos, tú eres el pastor, David, y yo soy un miembro y él es un discipulador, y ambos nos gusta la misma hermana. Si yo vengo como miembro, te digo, me gusta una de tus discipuladoras. No vas a tomar en serio mucho. Claro. Pero a él claro, sí, no, pues, porque él es un hombre que está dando fruto. Claro, ¿no? Entonces, hacer la obra de Dios trae muchos beneficios. Y es muy bonita hacer la obra de Dios. Pero nosotros como líderes solo nos toca inspirar a las personas y orar para que líderes se levanten, ¿no? Porque Dios da a los líderes, pues. Sí, Dios da a los obreros. Eso es muy cierto. Y en realidad un principio del crecimiento también es caminar en alianza y con lealtad a las personas. Uy, sí, ese es un punto muy, muy importante. Donde hay unidad va a haber alianza. Donde hay alianza va a haber crecimiento. Donde hay alianza hay unción, hay mover de Dios, donde todos están juntos.
Yo digo, ¿no? Los hombres de Dios, por ejemplo, Moisés tuvo un Josué que asumió todo lo que cuando Moisés no pudo. Elías tuvo a Eliseo, alguien que pero ellos tuvieron que caminar en alianza con ellos. No fue así nada más, hubo alianza, ¿no? Y yo pienso que la única manera que Satanás tiene para destruir, no destruir, sino parar la obra del Señor, es cuando comienza a sembrar murmuración, deslealtad. Imagínate un discipulado donde todos no están juntos. No va a crecer. Por más que sea grande, va a disminuir. Pero ponte una célula de 5 personas, donde todos hay unidad, hay lealtad, hay amor. Como dice el apóstol Juan, ¿no? Ámense los unos a los otros, ya. Y cuando el líder diga algo, chicos, vamos a tener un evento puente y todos tienen que traer a 2 personas, lo van a hacer. Porque hay esa fuerza, ¿no? En la unidad, se percibe eso en el ambiente. Es un boom, donde hay unidad, lealtad. Es muy importante la lealtad, uno de los pilares para poder crecer. Eso es cierto, eso Sí. es cierto, porque nadie llevaría a alguien a un lugar donde esté triste, ¿no? Y eso Claro. es fundamental, eso es único. La lealtad. Comparemos, ¿no? Cuando tú estabas en el mundo, llamas a tu pata cuando había algo más, no, pues te criticaba, pues. Pero si le llamabas algo bueno, te decía, muchas gracias, ¿no? Te abrazaba. Igualmente, ¿no? Si llevas a una célula que está así muerta, no hay vida, así, ¿no? ¿Dónde me atraíste, brother? Pero si llevas a una célula donde todos son alegres, hay vida, el amor de Dios se siente. Es más, ellos se van a sentir tan amados que van a atraer a otras personas más para que se sientan de igual manera. Sí, sí, eso es muy cierto. Nadie llevaría a un lugar donde no se sienta cómodo, ¿no? Entonces, Claro. tu célula va a crecer, tu discipulado va a crecer si es que hay un ambiente de armonía dentro. Y la armonía se consigue con la comunión. O sea, no esperes que las personas se suelten de buenas a primeras si no te conocen, como hablábamos antes, Claro. ¿no? Entonces, ese es el principio, en donde las personas crecen y ven de otra manera el evangelismo, el estar predicando a tiempo, fuera de tiempo. Son distintas formas, en realidad. Pastor, hemos llegado a la finalización de nuestros podcasts con usted. Y en realidad Gracias. ha sido muy bueno tenerlo con nosotros. Yo particularmente me he sentido muy edificado y he aprendido tal vez algunos fragmentos de usted que yo no conocía mucho. Y yo espero en realidad que los chicos que también lo han podido ver, ellos puedan sentirse más sabidos de estos temas, ¿no? Wow. Gracias, chicos. Gracias, David, Cristian, todos los que están en producción ahí, por la oportunidad. Y espero, ¿no? Que yo oro, hermanos. Necesitamos crecer. Hay tantas personas que necesitan de Dios. Entonces, y cuando una célula crece, un discipulado crece, todos nos alegramos. Porque son nuevas vidas. Crecimiento hablan de vidas. Entonces, crece con tu célula. Lo mejor que puedes hacer es invertir tus días para el Señor. Y hacer todo lo que haces para el Señor. Y tu vida va a ser mejor. Vas a disfrutar mucho de esta vida en la cual estamos aquí. Que es corta, es corta. Cris, ¿algo que quieres decir tú para terminar? Nada, ¿no? Como decía Paz, que necesitamos crecer, necesitamos avanzar. Y es algo que bíblico, que nos dijo, vayan y hagan hijos, ¿no? Tengan discípulos, ya no solamente hijos naturales, sino hijos espirituales. Y el Apocalipsis dice, ¿no? Que cuando va a llegar un momento, toda persona va a escuchar de la palabra de Dios. Estamos, creo, bueno, yo particularmente añoro los días, ¿no? En los cuales podamos estar con el Señor arriba, porque siempre les dije a los chicos cuando lideraba, ¿no? Que el tiempo que tenemos acá es limitado y es tan inseguro, porque muchas cosas pueden pasar, pero en algo que podemos estar seguros es en que Dios nos ama, ¿no? Y tiene arriba hay un reino muy bonito. Entonces, llevar a mayor personas allá, a esa fiesta, a ese reino, es wow, ¿no? Por ejemplo, ¿no te gustaría que, por ejemplo, tu vecino tenga la mejor fiesta y no te haya invitado? Como que tenga la mejor fiesta y te invita. Entonces, de igual manera, nosotros vamos a tener arriba una fiesta, un reino muy hermoso. Amén. Que va a ser eterno. Entonces, tenemos que invitar también a la mayor cantidad de personas Amén. que puedan disfrutar con Amén, nosotros. Cristian. Aleluya. Chicos, entonces ya saben, hemos aprendido cosas muy interesantes el día de hoy. Y algo que me gustaría rescatar, y con esto terminar,
es de que tú vas a experimentar crecimiento cuando empieces a pasar más tiempo con Dios y a pasar más tiempo con los chicos de tu célula. Entonces, síguenos para tener más contenido que te dé soporte en tu día a día y para conocer más acerca de aquello que Dios tiene para ti. Celotes, nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao. Chao chicos.